Ahí va. Ya. Bien. Muy bien. Pues bueno, estamos aquí para debatir un poco ideas, pensamientos, a partir de varios debates que se han dado en el Facebook. No, bueno, mi idea es que no sea tan formal, que sea como que algo más fluido, a lo mejor que sea un poco más conciso. Y pues tenemos en la mesa, a lo mejor las comparativas de los primeros 100 días de Biden y de hasta cierto punto el tratamiento mediático que se le ha dado a la presidencia de Biden y cómo se le dio a los últimos días de Trump. Para que no se queden con las ganas de vituperar a su expresidente favorito. Al expresidente de México. Exacto. El expresidente, el presidente de México que menos tiempo duró. Pues sí. Pues no sé, hacer los primeros 100 días de Biden. ¿Quién quiere comenzar? Tú empieza. ¿Yo empiezo? Sí. Bueno, pues para mí la presencia de Biden es gris, es un poco opaca. Evidentemente no es un personaje de reflectores, ni de polémicas, ni de controversias. Es un personaje de la vieja guardia, de la vieja clase política. Es un personaje más, hasta cierto punto administrativo, como que tiene más tablas de estadista, por así decirlo. Se vende así en los medios, pero también creo que no está alcanzando lo suficiente el vender esa imagen en los medios o en el ideario colectivo para solventar el asunto, el problema social que hay en Estados Unidos, más allá de lo electoral, que ya habíamos hablado de eso la vez pasada, que no sé, ese video no se alcanzó a rescatar, pero yo creo que más que nada, aparte la edad de Biden, pues ya también ya le juega muy, muy en contra, ¿no? Para tener como para creérsela o comprarle ese liderazgo que intentan vender de él los medios. No sé ustedes qué opinen. ¿Quieres decir tú, Poli, o paso yo? Pásale. Ok. Creo que tienes razón en el asunto de que, o sea, es un político, el tipo tiene 72 años, si no me equivoco, ¿no? Es un político que estuvo ahí en 70s y 80s. Es de acción silenciosa. ¿Va a ser un gran presidente? Yo creo que no. Pero aquí la pregunta es si necesita ser un gran presidente, y creo que la respuesta es que no. Solo necesita no ser Trump. Para el establishment. Pero es lo que, aquí tendríamos que ver como sobre qué o quién queremos hablar en términos de posibles votantes y eso. Biden llegó por una unión bastante extraña por cómo se dio entre el republicanismo bushista no tan radical en cuestiones económicas los neocons. Sí, los newcons y los demócratas de Wall Street, que les dicen, ¿no? Que son la gente que sí está un poquito, que es centro izquierda, entre muy comillas, pero que no tiene ningún problema con el varo. Uh-huh. Y que si le meten impuestos a alguien es clase media. ¿Por qué llegó ahí? Porque pese a lo que podríamos argumentar que Trump sí hizo bien, uh-huh, porque algo tuvo que haber hecho bien, porque antes de la pandemia iba a ganar las elecciones, prácticamente todas las encuestas decían eso. Uh-huh. Al final hizo mal cosas importantes para un político en campaña. Uno, se centró únicamente, y ahorita voy con Biden. Trump se centró únicamente en su núcleo duro, en la gente que ya sabía que iba a votar por él. Que es una buena minoría cuando estás con otras minorías. Pero no es una buena estrategia cuando se te puede armar una mayoría opositora. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
las formas de ser de Trump, ser tan estridente, tan teatral, tan obsceno en algunos casos, permiten que ese mainstream, que es el que al final decide las elecciones, a menos que pase algo realmente importante, alguna coyuntura radical, le da suficiente para aguantar los 4 años. No tiene que hacer gran cosa. Además, los medios, o sea, los medios mainstream, como tú dices, están volcados a Biden, o sea, no le critican ni si se le mueve el cabello. Ni si se cae del avión Ni si se cae presidencial. o sea, nada, no dicen nada, ¿no? Incluso al hijo que no sé, Hunter Biden, lo están convirtiendo en una especie de héroe por confrontar sus adicciones. Entonces, el mainstream está ahí. Pero lo importante es que la gente está dispuesta a eso. O un porcentaje importante de gente está dispuesta a ver, ok, ese es mi presidente. Está haciendo mucho mediáticamente. Estaba leyendo algunas notas para ponerme al corriente. Y dicen que en términos de ritmo de trabajo, está muy por encima de casi todos los presidentes anteriores. ¿Qué está haciendo de manera profunda? Probablemente nada. Pero otra vez, al menos el primer año lo único que tiene que hacer es no ser Trump. Y eso ya lo logró. O sea, ya regresó a Estados Unidos al Acuerdo de París, ya regresaron a la OMS. Creo que iban a regresar al asunto al Transpacífico. ¿Qué es lo que la gente, que no se mete a profundidad en política o que no tiene algún sesgo particular, quiere escuchar y quiere ver? Y eso le alcanza un año. Ok, esa es tu perspectiva. Ahorita sí. Ok, sigue el señor Poli. Ya hasta me acomodé los lentes. Yo creo que estamos ante un administrador, no tanto un político. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que si administra bien, o por lo menos lo intenta, lo demás viene por añadidura. No necesita pelearse, no necesita crear más crispación social, que insisto que no hubo tanta, pero bueno, pues somos de Latinoamérica, estamos acostumbrados a ver Sombreras. Exactamente, ¿no? Cuando hablamos de crispación social, ya casi hasta golpes de Estado, dictaduras y demás cosas, ¿no? Vienen con el paquete. Sin embargo, creo que estoy de acuerdo con David. Lo que necesitaba era precisamente no ser Trump, pero sobre todo lo que también necesitaba era dejar un poquito de lado el juego de la política, porque a final de cuentas fue lo que lo hizo llegar, y empezar a administrar. ¿Por qué? Porque China le está comiendo el mandado en muchos aspectos, entonces necesitan posicionarse de nuevo otra vez. Y la mejor manera de hacerlo es administrando bien. Entonces, no estamos ante un político común, claro que no, estamos ante un administrador, ante un cuate que viene a poner orden, a ver así, les guste o no les guste. Entonces, estamos ante una nueva ventana interesante del desarrollo de los Estados Unidos como potencia, posiblemente sí. Si le alcanza y sabe administrarse, sí. Sin embargo, conforme veo yo que van las cosas, dudo mucho que le alcance ese empuje que lo llevó a donde está ahorita, ¿no? Porque ya empieza a meterse con temas, pues demasiado, con venas muy, muy sensibles, ¿no? La cuestión de los migrantes, el asunto también con las minorías. Cosas donde no le alcanza la cuerda para jalarla tanto. Exactamente. Entonces, es obvio, digo, creo que está plenamente consciente del costo político de tomar una decisión correcta o incorrecta, que al final de cuentas sabemos aquí que pues no hay tal cosa, ¿no? Pues no hay decisiones correctas o incorrectas. Siempre que tomes una decisión te van a engendrar mejores broncas y hasta peores, o depende. Pero nunca vas a terminar de solucionar o de poner contentos a todos. Y ahí es donde está el área de oportunidad del señor Biden. ¿Qué tanto está dispuesto a ceder y a poder negociar para que lo dejen administrar pues, de una manera más cómoda y que pueda obtener resultados en 4 años? Posiblemente hasta en 8 si la gestión es bastante buena. Ok. Bueno, yo aquí en algunos términos voy a discrepar un poco de lo que dice David, porque yo no estoy seguro de que haya una parte considerable, de que la gente quiere o espera que no sea Trump, pero sí hay una parte
del Deep United States, que sí se quedó crispada en el asunto de como que no le, o sea, a lo mejor no están haciendo pedo en la calle, no hay una revuelta cantada, como la esperaba yo alguna vez, a lo mejor de manera equivocada, pero yo sí creo que no les ha llegado al tuétano, o no les ha llegado al corazón a ese tipo, a ese segmento de población. ¿Me explico? Siento que no se ha ganado el respeto o la legitimidad de ese segmento de población. Ok, ¿te puedo hacer réplica? Espérame, te deja acabo de Ok, también dale, voy dale, a dale. hacer otro punto con el que no estoy de acuerdo con Poli. O bueno, terminé estando de acuerdo porque sí terminó bien su argumento diciendo que se administra bien puede solucionar un tanto la bronca que trae con China y todo este asunto, pero pues al contrario de lo que habíamos pensado y lo que habíamos concluido en el video pasado, creo que Biden en realidad está dejando a la deriva muchos flancos que le dejó abiertos Trump, y todavía encima de eso está abriendo otros con Rusia, tanto con el asunto este de las vacunas en Alemania, con si sí iban a ocupar Sputnik o no. Entonces, como que esa parte geopolítica farmacéutica que está media rara, porque ya ves cómo están vituperando ahorita a AstraZeneca, también lo podemos ver ahorita. Y también el asunto este de Ucrania. O sea, salvaje. El asunto de Ucrania siento que está abriendo un frente innecesario para Biden y que le puede quitar o le puede generar un costo político innecesario ahorita que tiene de manera emergente la situación de solucionar este asunto con China, porque está bastante complejo. Yo creo que es el asunto más importante de política exterior que tiene esta administración. Hasta ahí. Ok, empiezo. Estoy de acuerdo contigo en que no está cubriendo las necesidades del Estados Unidos profundo. O sea, esa parte no está en discusión. Para mí la pregunta es si los necesita o no, y la respuesta para mí es que no los necesita. O sea, él puede funcionar sin el Deep South, él puede funcionar sin el estadounidense que cree que le robaron a su país, siempre y cuando le funcione la estrategia de tener un lazo común entre ciertos demócratas y entre ciertos republicanos, porque esta es la otra, tampoco se está ganando al ala progresista de los demócratas. No. O sea, son estrategias, tú decides con quién juegas y para quién juegas. La otra, la América profunda no es democrática, no en el sentido de que sean antidemocráticos, sino que no votan demócrata. No necesita acercarse a ellos. Algo les tocará si la economía mejora, sí, pero él no está, o sea, su gobierno no está enfocado a ellos y no los requiere para tener estabilidad. En este año. A menos que hubiera movilizaciones, ¿no? La otra parte que dices de los flancos abiertos, no puede resolver todos de golpe. Y otra, yo no estoy diciendo que sea un gran político, o sea, claro eso, no es que Biden sea el gran estadista que los medios afines dicen que es, pero pero parece ser que es un buen administrador. Entonces, te tienes que enfocar en algunas cosas. ¿En qué te estás enfocando? En lo que puedes resolver rápido, los acuerdos, ¿no? Todo lo que rompió Trump, él dijo, no, pues me regreso, y eso le da una cantidad de atención mediática positiva que le funciona. China, yo no creo que sea resoluble. Lo más que vas a lograr es una Pax, ¿no? Con X, porque China ya es una potencia, no es una potencia como Estados Unidos todavía, le tomará mucho serlo si es que lo llega a ser, pero ya es una potencia y puede jugar modificando las reglas y aprovechando los huecos que deja Estados Unidos. Yo creo que ahí el gran problema de Estados Unidos, y no sé si estoy abriendo el tema demasiado, es que se le olvidó que la hegemonía cuesta dinero. Es que precisamente por eso te hablo del nuevo frente que está abriendo con Rusia, que yo a mi gusto es innecesario porque él está hablando de una transición energética. Biden desde la política o desde la campaña dijo que su política iba a ser enfocada a la transición energética, bla, bla, bla. Y el asunto en Europa y todo este asunto del gasoducto de Ucrania y bla, bla, bla,
pues tiene que ver con el petróleo y con el gas. Entonces, Bueno, pues, a mi gusto, o sea, es una contradicción y es hasta cierto punto, a lo mejor en el corto plazo, en el inmediatismo, creo que eso no le va a pasar factura, pero yo creo que en unos 2 o 3 años eso le puede pasar factura y si no lo mantiene o no lo administra de una manera óptima por tener tantos flancos abiertos, se le puede romper por el lado más débil, ¿no? Yo siento que ese lado de la bronca Ucrania no es precisamente un flanco que haya abierto Biden, ya estaba. Si nos regresamos desde el conflicto en Crimea, del referéndum, me independizo de Ucrania y luego me quiero unir a Rusia, esto ya venía desde antes. Y era un asunto que tenía Sí, que pero explotar y tenía que terminar explotando de alguna u otra forma. Le tocó a este cabrón, pues ni pedo, le tocó a este güey, ahí sí, pero no es un flanco que haya abierto él, ya estaba abierto. Entonces, en ese sentido, pues es una casualidad que justo en este momento estén pasando las cosas que están pasando en Ucrania, que ya estamos hablando casi de un conflicto armado, y hay me parece que una área también de Ucrania que está, no recuerdo los nombres ucranianos son bastante raros, pero está va más o menos por la vía de Crimea. Entonces, el conflicto que hay ahí entre Ucrania y Rusia, pues podríamos estar hablando en cierto sentido de un expansionismo medio silencioso de parte de los rusos, pero no es una situación que le haya tocado expresamente a Biden, ya venía de atrás, ¿no? Cómo lo resuelva y en la mesa es otra cosa, pero ahí sí yo no veo que Putin tenga como muchas ganas de sentarse a negociar esa parte, ¿no? Porque pues significaría, sí, adelante, adelante. Ahí concuerdo con Poli, ¿no? El flanco ruso no lo abrió Biden, el flanco ruso es histórico de Estados Unidos. Trump lo silenció, pero las tensiones entre Rusia y Estados Unidos son geopolíticas que tú entiendes mejor que yo, y no le puedes pedir a Estados Unidos que se salga de su rol geopolítico. O sea, estaríamos pidiéndole un caballo que ladre. O sea, Estados Unidos tiene interés en la Unión Europea y mientras pueda influir ahí, lo va a hacer. El asunto de Ucrania y el gasoducto y cómo se mueven las cosas tiene que ver con... Por el lado de Rusia, sí, es una expansión silenciosa. No, bueno, no tan silenciosa, pero silenciosa en términos militares. Y eso te va a afectar a ti, que sigues siendo la potencia dominante, ya no hegemónica si quieres, pero la dominante en un área que te es fundamental para funcionar. Porque si si Europa dejara de ser proestadounidense, entonces sí, quién sabe qué le pasaría a Estados Unidos. Pues vamos a dejarlo no en pro-estadounidenses ni pro-rusos, sino que si la Unión Europea comienza a abastecerse de combustibles rusos en mayor cantidad que de combustibles americanos, pues ya estamos hablando En de algo te una... pegará. Entonces, Ajá. creo que ahí sí tenemos que tener cuidado vamos a movernos en el ser o en el deber ser. Yo prefiero que nos movamos en el ser. Estados Unidos es una potencia global, es una potencia con intereses en Europa y ha tenido conflictos con Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia la Guerra Fría. Entonces, pedirles que de repente decidan que ya no, porque Trump tuvo una tregua un poco digamos extraña. que es un periodo de distensión. Un periodo de distensión o de gracia, es pedir lo que no puede ser. Ajá. Es peligroso, sí puede serlo, pero es inevitable. Y además ahí está un asunto que te comentaba justo en la publicación de Facebook, ¿no? El asunto de Trump es que vio al Estado como una empresa y en ese sentido lo que intentó fue pues sentarse a negociar, ¿no? Sin embargo, se lo terminaron comiendo porque efectivamente, como también te lo comenté, no es un político el tipo. Él entiende de negocios, sabe de negocios y en ese sentido quiso llevar el Estado. Sin embargo, pues sabía perfectamente que se lo iban a terminar comiendo esos monstruos, tanto China como Rusia. Entonces prefirió mejor, no les hago caso, son sus broncas y me enfoco para adentro y a ver cómo hago, ¿me entiendes? Pero en ese sentido, pues sí, no considero tampoco que
pues les importara tampoco mucho a Putin y a Xi Jinping si Trump estornudaba o no, ¿no? Uh-huh. No, pues es que de hecho era hasta cierto punto conveniente dejar ser su política de America First y del asunto de aislacionista, que es muy parecido al Estados Unidos de principios del siglo XX, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. En la retórica nada más. Exactamente. Porque no es que, o sea, realmente si bien Trump, y eso es algo bueno de Trump en términos de cómo se analizan los presidentes en Estados Unidos, no inició ninguna guerra, que es como la gran medalla que le han puesto, pues lo cierto es que tampoco terminó ninguna. Uh-huh. Bueno, es que también Entonces, hasta cierto punto creo que hay demasiados intereses ahí, o sea, a riesgo de verme como que estoy tratando de defenderlo, pero yo creo que hay que demasiados. no es mentira, por cierto. No mientas por convivir, por favor. Bueno, yo digo, así como estamos también justificando a Biden el abrir un frente o el que no esté hasta cierto punto tratando de una manera diplomática el asunto de Ucrania, por los intereses que hay ya creados históricos y por antonomasia, también en el asunto de que Trump no pudo llegar y de un plumazo sacar a las tropas, que de hecho sí hizo una orden ejecutiva para sacar tropas de ciertos países, que le hicieran caso, pues ya fue otra cosa, ¿no? Va, te voy a ceder esa. Ok. Te concedo esa. Ok, tú eres el anfitrión, ¿por dónde seguimos? El anfitrión y el moderador, ¿por dónde seguimos? Okay. Bueno, pues entonces, en tu perspectiva, bueno, yo voy a empezar con las perspectivas geopolíticas en cuanto al asunto de la guerra comercial con China y con lo que yo veo de los conflictos que se están desatando ahorita en Europa, en Medio Oriente y en el asunto de Alemania, de las vacunas, etcétera. Entonces, para empezar, creo que están habiendo también fracturas dentro de la misma Unión Europea que le están dificultando a la administración Biden llevar a buen puerto este asunto como de calmar las aguas, ¿no? Porque pues, siento que también el gallinero de la Unión Europea se alborotó al momento en que Trump empezó como que a exigir como que el tributo, ¿no? Imperial de la OTAN. No sé si ustedes me sigan en esa lógica. Y creo que ese gallinero quedó alborotado con Biden y hasta cierto punto hay 2, 3 señales que me dan que entre Alemania, Francia, hay ciertas fuerzas de derecha que están buscando esa ruptura o un cambio en la dinámica de la Unión Europea. En el asunto de Ucrania, pues también te digo, o sea, es un asunto que puede derivar a cambiar la dinámica económica de muchas petroleras estadounidenses, y yo creo que tienen un gran ingreso de el gas y el petróleo estadounidenses que se venden en Europa. Y en cuanto en el Medio Oriente, pues también está calentándose muy cañón el asunto de Turquía con Siria, ¿no? Y Rusia, ahí hay un triángulo bastante como un triángulo amoroso entre Erdogan, Bashar al-Assad y Putin. Entonces, ahí sí no sé quién le debe lealtad a quién, y ahí estoy un poco confundido porque siento que como que está el sálvese quien pueda y gane quien pueda, ¿no? No sé si ustedes tengan otra visión. Y ya por último cierro con lo de China, que me parece el frente más difícil que tiene esta administración, porque a pesar de que Obama había tenido hasta cierto punto una política de contención con los chinos, creo que Trump le deja abierto el frente de China y le deja un problema muy difícil de resolver, porque en la guerra comercial que se suscitó, China comienza a tomar decisiones que pueden dejar en jaque, por ejemplo, a las grandes tecnológicas de Estados Unidos, como no sé si has escuchado de las tierras raras. Sí. Las tierras raras son
estos lantánidos que se utilizan en los productos tecnológicos. Y todo esto, China está hasta cierto punto empezando a monopolizarlo. Y dada la transformación o el nuevo paradigma tecnológico en el que estamos entrando, creo que eso es de suma importancia, y creo que si Biden no lo resuelve, Estados Unidos tiene muy serios problemas para el mediano plazo. Unos 4 o 5 años, eso le va a cobrar una factura muy cañona a sus corporaciones tecnológicas. Esas es como que mis perspectivas geopolíticas. ¿Vas o voy, Poli? Creo que voy. Vas. Va. Aquí hay un asunto bien interesante, o dos cosas, algunas cuestiones que hay que como plantear bien. La cuestión de Alemania, no olvidemos que pues Alemania viene también como moviéndose un poquito, porque la viejita que logró lo que Hitler no, pues se nos va, ¿no? Pues, es que es neta, o sea. Pues no ves que los círculos conspiranoicos dicen que es su hija, güey. No sé si se hace hija o no, pero logró lo que el Adolfito no pudo, ¿no? ¿Acabar con Europa? Dominarla primero y después acabarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hacemos un poquito de historia, pues podemos ver claramente que la Merkel tenía de los tomteates a toda Europa y a toda la Unión Europea. Ella decidía básicamente qué se hacía y qué no se hacía en toda esa parte en toda esa región del mundo, ¿no? Obviamente, pues quien era como ahí la contraparte, o un poquito el contrapeso, pues era don Vladimir. No se metía tanto con él porque efectivamente, pues ¿quién se va a meter con el domaosos, no? Ahorita. Entonces, en ese sentido, el cambio que se está dando ahorita en Alemania, de que la canciller se nos va y le contamos las golondrinas, pues es la coyuntura perfecta para empezar a medio meterse ahí, ¿no? Empezar a meterse en esa parte, pues vamos a decir, dura de Europa. Y es obvio que conforme se vaya moviendo esa pieza del tablero, todo lo demás se va a empezar a mover. Yo creo que también hay secuelas del Brexit, ¿no? Ahí también. Claro, por supuesto, claro, porque pues tienes a un renegado, ¿no? Todos veíamos básicamente la Unión Europea como un ejemplo de unificación regional, y de pronto dices, a ver, estabilidad económica, estabilidad social, una sola moneda, una moneda bastante fuerte. Dices, pues claro, es el futuro, la globalización funciona. Y de pronto llegan los ingleses y dices, no, ¿sabes qué? Pues no. Pues bye. Yo quiero mi soberanía y bla, 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 y bla, bla. Obviamente terminó pegándole ahí. Entonces, como se están moviendo las piezas ahorita en Europa, también le va a pegar a Medio Oriente. Y como todos quieren a Irán, no precisamente de buena forma. Justo eso te iba a preguntar. ¿No? Pues es obvio, todos saben perfectamente que quien logre como dominar esa parte de Medio Oriente, pues ya se jodió el mundo. Entonces ahí todos sí, quieren dime. a Irán, todos quieren a Irán por sus jugos interiores. Claro, pues le quieren dar el besito, por supuesto. ¿Y quién no quisiera casarse con Irán? ¿Estás de acuerdo? Sí, obviamente. Entonces, pero lo interesante de Irán y el conflicto que incluso traen con Turquía, empezamos también a ver una vuelta de tuerca, porque si vemos los años anteriores, Turquía era un estado, sí, musulmán, pero más tirado a la cuestión laica, ¿no? Era como... Sí, era como Siria en los 70. Ándale, sí. Exactamente. Y de pronto te empiezas a dar cuenta que ciertas medidas y ciertas cuestiones empiezan a endurecer socialmente en aquel país. Y dices, ok, esto se empieza a dar la vuelta hacia una especie de califato medio raro. Y es obvio que eso va a crear tensiones en aquella área, porque pues, ¿para qué nos hacemos pendejos? Esa área, en Medio Oriente, es la más importante en el mundo. ¿Europa qué? ¿Y Ucrania qué? Pues es como parte de... Ay, no sé. Va junto con pegadito, ¿entiendes? Todos, claro, tienen la mira puesta en Irán, pues porque Irán es la novia del mundo ahorita y es la cosa más guapa que hay en este momento. A ver, tienes 2 minutos para rematar, mi querido Shoko, porque se nos está acabando esta reunión.
Iniciamos otra para hablar de las perspectivas de México. Ok, entonces, ¿cuáles eran los temas? La Unión Europea, yo creo que sí va a haber golpes porque nuestra querida Merkel, como dijo Poli, como que fortaleció a la Unión Europea y luego se dio el lujo de destruirla con la cuestión de la migración, que creo que no tenemos que olvidar, ¿no? Dio un paso ideológico y muy de corazón, pero destruyó la unidad europea, que estaba bastante dura. De ahí viene el Brexit en buena medida. Uh-huh. ¿Eso implica un giro hacia Rusia? No, yo creo que los alemanes y los europeos en general lo que están viendo, creo que ahí sí también gracias a Trump, es que pueden jugar a dos bandas. Exacto. O a tres bandas incluso, ¿no? Porque el G5 se los da China, el gas se los va a dar más Rusia y habrá cosas que le vas a comprar a Estados Unidos. Eso les da, si lo logran armar bien, les da bastante libertad. No, en simplemente ese con el 5G, o sea, el 5G, la mitad de Europa está con China. Está consiguiendo el 5G. Pero eso también genera tensiones. O sea, si no tienes una unidad o sea, porque tienes la unidad monetaria y tienes una cierta unidad política, pero ya no tienes una unidad discursiva. Y eso te va a generar problemas en el interior. De la cuestión del Medio Oriente, honestamente, no sé qué va a pasar. Creo que Turquía, o sea, también Turquía se separó del camino laico hasta donde yo recuerdo cuando los europeos le dijeron que no eran suficientemente güeritos para entrar a la Unión Europea. Sí, exacto. Y entonces, pues los turcos dijeron, perfecto, ¿no? O sea, recuerdo mi pasado... El pasado glorioso del recuerdo mi pasado glorioso de conquistas y pillajes, ¿no? A costa de ustedes, pues déjame ver cómo va por allá. Creo que es un poco esa línea. Ajá. Irán, Siria, Rusia, ahí sí me abstengo ahorita de opinar porque no leí lo suficiente, no tengo una opinión actualizada. Bueno, esto también se nos está olvidando ya como para conclusión. El nuevo gobierno de Biden está también como que omitiendo en su afán de estar como que enfocado en el asunto administrativo y olvidándose del asunto político, del asunto de administrar los tiempos políticos. Creo que se está olvidando totalmente de que en Estados Unidos, más allá del conflicto social que se armó por los trumpistas y los conservadores y progresistas y todo eso, se está olvidando del asunto de la crisis de representatividad y de hasta cierto punto, la crisis de la democracia, ¿no? Y creo que la crisis de la democracia y de la representatividad es la crisis de Occidente. Hasta cierto punto... O sea, vamos, a ver, espérame, quedan 2 minutos y vas a meter ese tema, no sé. O sea, no te manches. Ya te traigo acá. Eso está interesante, ¿por qué no hacemos otra mesa sobre eso? Pero si quieres, ahorita empezamos otra reunión, nada más dale y yo te digo cuando se vaya a acabar. Dale, Poli. Tocas democracia y mi ardilla empieza a girar, pero a 1000 por hora. Ok. Tienes 6 minutos. Yo creo que ahí sí difiero totalmente de ti, de tu punto de vista. No estamos hablando de una crisis de representación, pero no una crisis de la democracia. Aguas. Una crisis de la democracia representativa, sí, pero no de la democracia. La democracia ha seguido evolucionando, tan es así que empezamos a hablar ya de otro tipo de métodos de participación ciudadana, como la democracia líquida, por ejemplo, ¿no? Esto de que de casi subrogar el voto, ¿no? Pues, oye, mano, ve a votar por mí, ¿no? La misma tecnología y el avance que tiene, pues ha permitido otro tipo de participaciones, incluso remotas, ¿no? Ejercer el voto de manera remota. Entonces no estamos hablando de una crisis de la democracia participativa, representativa, sí. Se está dando vuelta a otras formas de representación, incluso fuera de los partidos, por supuesto, pero eso no significa que la democracia como tal esté en plena crisis. Yo creo que no. Al contrario, creo que se está fortaleciendo desde otras perspectivas y desde otras ópticas. No tan así. En ese sentido, la democracia gringa, pues sí está en crisis, claro, pero no es una crisis que tampoco sea nueva. Se agudizó con el Trumpas, ¿no? Porque fue lo que terminó haciendo, como no están, más o menos, digamos, en un parangón medio extraño, es lo que nos está pasando con el Félix Salgado Macedonio, ¿no? Las instituciones y sobre todo la institución que le da legalidad y legitimidad a un proceso electoral,
y pues de ahí empiezo a acusar que todos están contra mí, y el juego del agonismo, de esta cuestión del adversario, se convierte en amigo-enemigo. Entonces ya no estamos hablando ahí de un proceso democrático, digamos, sano. Más bien estamos tirándole ya a una especie de totalitarismo participativo, por decirlo de alguna forma. Híjole, estás academicista hasta para mí, ¿eh? ahora sí te manchaste. Va, tienes 4 minutos, Choco. Tengo 4 minutos. Ok, creo que sí hay una crisis de representatividad, y está relacionada con una crisis de institucionalidad. Hay réplicas de lo que pasa en Estados Unidos acá en México que podríamos discutir en otro momento. Hay en la Unión Europea, en Gran Bretaña, ¿no? Por eso Boris Johnson llegó. Uh-huh. Las crisis, mi opinión muy particular, las crisis de institucionalidad, cuando se juntan con una crisis de representatividad, te da casi como solución el apostar por hombres fuertes, en el sentido político de hombres fuertes, ¿no? Y creo que es lo que estamos viviendo. ¿Qué tan fuertes o qué tan inteligentes son? No lo sé. Creo que hasta ahorita nos han quedado de ver bastante. Pero es como la tendencia natural, o sea, buscas el carisma cuando la institución falla. Y la institución en Estados Unidos también. Bueno, dale. En Estados Unidos las instituciones fallaron porque se olvidaron al mismo tiempo. Se creyeron el argumento de la posracialidad y olvidaron los problemas intrínsecos que tiene un país que fue no solo colonia, sino que además fue esclavista y que tiene una migración constante, porque además no son dos tipos étnicos, son un montón. Uh-huh. Se olvidaron también de representar y de identificar a este Estados Unidos profundo del que todo mundo se burla, pero que no es justo, porque ahí está y ellos hicieron lo que les dijeron que tenían que hacer. Tienen su metanarrativa y a ellas su metanarrativa es muy fuerte. Uh-huh. Uh-huh. Es muy fuerte, y es fuerte porque los olvidaron. Es una metanarrativa del olvido. Uh-huh. Son grupos completamente olvidados. Entonces creo que por ahí tiene esas dos partes, y eso se refleja en un congreso que se dio el lujo con Pelosi cuando todavía estaba Trump, de decir que no hacían el relief checks, ¿no? Los cheques que estaban pensando dar de, no sé, creo que por $2,000, $2,500 para todo mundo, para que aguantaran las cuestiones de la pandemia. Esa parte fueron los demócratas, ¿no? Si bien Trump se vio lento, los demócratas fueron los que por cuestiones políticas decidieron no hacerlo. Y eso para mí es parte de la crisis. Okay. Se acabó el tiempo. Bueno, pues nos vemos ahorita en la que sigue. Ya en la que sigue empezamos a abrir el tema de México. ¿Vale? Va.